Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres, ya sea en este momento que nos estás viendo en vivo o cuando nos vayas a ver como una grabación en nuestro canal en YouTube. Bienvenidos a ya casi terminando la semana de nuestra tercera semana de finanzas y estrategias dentro del Congreso Sumar Nexus 2022. Y hoy tenemos a un experto en el tema que nos trae hoy y nos da mucho gusto. Bienvenido, James Warren, por haber aceptado la invitación a participar en este congreso. Y les voy a hablar un poquito de lo que él es. Él es ingeniero en alimentos y mercadotecnista y especialista en negocios internacionales. Es experto en mercado internacional y geomarketing. Tiene más de 30 años de experiencia participando en el proceso comercial de organizaciones, tanto B2C y como B2B, liderando equipos multiculturales en las tareas de comercialización, distribución, trade marketing, marketing local e internacional e innovación. Pues, y hoy nos viene a hablar de la determinación de mi mercado, una herramienta práctica. Y pues te dejo, James, tienes todo para aprender de ti. Gracias. Bienvenidos a todos. Gracias Leticia, muchísimas gracias a Olga que tuvo el desatino de invitarme a compartir con ustedes esta jornada. Gracias por la participación, por la invitación a esta serie de trabajo que no tiene otra razón que como bien lo dicen las personas que han organizado el evento, es compartir conocimiento. Yo lo único que puedo hacer con ustedes este ratito es eso, es compartir un poco de lo que he tenido que descubrir, he tenido que, también lo puedo decir, sufrir a lo largo de mi trayectoria profesional, y básicamente es como llevarlos un poco de la mano de cómo bajo la experiencia, bajo mi forma particular de ver el proceso comercial o el proceso de mercadeo, es que se deben realizar las cosas para ser mucho más eficientes y para no desgastarnos organizacional o personalmente en el proceso de a quién le puedo ofrecer lo que yo tengo que ofrecer. A todos les deseo un muy feliz día, y como dices tú, Leticia, cuando sea que sea ese día, ya sea que lo estén viendo o lo vean posteriormente eh, en otro momento. Les estoy grabando, les estoy participando desde Medellín, desde Colombia. Para quienes no son de acá, Medellín es la segunda ciudad más importante del país y es como el centro industrial empresarial por excelencia en la cultura, digamos, empresarial colombiana. Y como lo decía Leticia en la presentación, pues más que quién soy, lo que ella refirió es lo que he hecho. Y la vida, a pesar de ser ingeniero de alimentos, que se supone que es un proceso muy técnico, es un rol y una visión, digamos, muy técnica, muy estructurada de los procesos en las compañías, en la vida empresarial, pues la vida misma lo va sacando a uno hacia donde es bueno, no necesariamente a donde estudió, o no lo deja uno encasillado en lo que pudo haber estudiado o a lo que pudo haber aprendido, sino en lo que junto con esa experiencia, con ese talento y esas competencias puede desplegar a lo largo de la vida. Entonces les agradezco mucho su atención. A las personas que están conectadas en vivo, que están aquí conmigo en este ratito, les voy a pedir que se preparen porque en algún punto de la presentación les voy a pedir que se vinculen con un código QR que vamos a compartirles ahora, o con un acceso a un link que les puedo compartir en el chat, a pequeñita encuesta de un punto en particular que vamos a hacer. Entonces esta va a ser una participación activa, esta va a ser un momento en el que podemos estar juntos co-construyendo. En cualquier momento que tengan una inquietud, la pueden manifestar, solamente levantan la mano, yo con muchísimo gusto interrumpo lo que esté diciendo para atender la inquietud que se presente, que espero que mi presentación los deje tan suficientemente confundidos que los obligue a buscar más información sobre el tema, o por lo menos siempre la semillita de que puedan ver la forma comercial de la vida de una manera distinta.
En esto les quiero decir algo, es totalmente irrelevante que ustedes sean o no empresarios. Déjenme, les voy a compartir pantalla para que, para que comencemos. Aquí lo tenemos, ¿me confirman si están viendo la pantalla, por favor? Sí, Sí, bien. sí. Entonces, aquí no hace falta que seamos o no empresarios, aquí no hace falta que tengamos, como quien dice, el compromiso empresarial o de emprendimiento, porque en últimas, todos ustedes y yo comercializamos mínimo lo que somos, mínimo lo que hacemos, mínimo lo que sabemos. Y creo firmemente que esta es una metodología que nos puede llevar de la mano, sobre todo en este marco de referencia de esta semana en el Congreso sobre el tema estratégico, a tener como una visión un poco más concreta de algo tan etéreo y tan gaseoso o como tan disperso en nuestras mentes como puede ser cuál es mi mercado, ¿no? Entonces mi aspiración en este rato que vamos a compartir es que puedan tener dentro de su conocimiento, posteriormente acceso a la grabación, de cómo pueden ser los pasos para yo poder determinar yo a quién le quiero o le debería hablar de acuerdo con lo que yo ofrezco. Por eso el título de esta conferencia, si se puede llamar así, es básicamente sobre una herramienta práctica, ¿no? Y tengo que empezar por decirles que básicamente, permítanme un segundito, me avance aquí la presentación. Básicamente decirles que es muy importante poder tener claro yo hacia dónde voy. Es decir, yo dejo de compartir que tengo un retrasito leve en la presentación. Ven mi pantalla ahí, ¿verdad? Sí. Vale. Sí. Esta frase es súper trillada. Este es un lugar común, esto es un cliché, esto es un cajón. Pero la verdad es que viene totalmente al caso con lo que estoy planteando en esta ruta de conocimiento y sobre todo a nivel comercial, a nivel de a dónde dirigir mi estrategia. Si yo no tengo claro a quién le voy a hablar, pues entonces cualquier cosa sirve. Y está bien, eso es perfectamente válido, disparar a lo que se mueva, atender a lo que resulte, ofrecer a donde yo necesito, quiero, al principio de la organización, al principio del proceso comercial, al principio de mi actividad. Eso es totalmente válido. Pero llega un punto en que uno dice, bueno, ¿yo a dónde dirijo mis esfuerzos para ser más eficiente? Entonces, si yo tengo un emprendimiento y estoy empezando como a comercializar algún producto o servicio, para todos los efectos durante esta presentación vamos a referirnos genéricamente al producto. Eh, entonces, el que sea que me compre está bien, es una bendición. El que sea que se fije en mi producto está perfecto, es una bendición. Pero más allá de quién me compra, yo necesito saber a quién le vendo, a quién sobre todo le quiero vender para lograr el crecimiento. Entonces, dicho eso, yo quiero proponerles como un marco conceptual con el único propósito de que estemos claros de qué estamos hablando. No porque sea la verdad absoluta, ni porque sea el paradigma, ni porque sea pues piedra, lo que voy a decir, que tampoco es el hilo negro, lo que estoy inventando, pero sí como para que tengamos un marco de referencia común, para que tengamos una estructura conceptual común a esta conversación que estamos teniendo en este momento. Básicamente, tenemos que tener muy claro qué cosa es mercadeo. Ocurre mucho en las organizaciones que los de mercadeo son referenciados como las personas que hacen la publicidad, las personas que son creativas, las personas que se inventan cosas, como dicen, muy chéveres, o como dirían en México, muy cotorras, o muy disruptivas, o cosas como de mucho rating, como de cosas que llaman la atención. Eh, yo quiero un poco bajarlos de ese pedestal, porque el mercadeo entendido como yo lo visualizo es un proceso muchísimo más estratégico que aquello otro. Aquello otro es una de las herramientas que el mercadeo tiene para poderse desplegar. Entonces, primero, yo quiero llamar su atención y contarles que el mercadeo
es un proceso. Yo lo visualizo como un proceso. Por supuesto, no es un departamento, por supuesto, no es un área de la organización, por supuesto, no es una cosa que ocurre solamente los martes. El mercadeo es un proceso y como todos los procesos, que no es un proyecto, el proceso es una cosa que permanentemente está ocurriendo, que tiene un input, tiene un proceso, una transformación, una aglomeración o agregación de algo y sale un output, sale un entregable. Como los procesos es una cosa que es totalmente cíclica. Proyecto no. Proyecto es una cosa que todo el tiempo está empezando y terminando, tiene un entregable particular y se termina, digámoslo así. Me gusta ver mercadeo como un proceso en sí mismo. Después vamos a hablar como por producto todo aquello que yo o mi empresa o la organización a la que pertenezco ofrece y por lo que cobran. Es decir, vamos a decir que el proceso de mercadeo ofrece un servicio, un producto, o una creencia, o un valor, o una ideología, cualquier cosa por la que cobra. Muchos de ustedes estarán pensando, ¿cómo que una creencia, una ideología o un valor puede representar cobro? La verdad es que en últimas todas las organizaciones cobran por lo que ofrecen, no necesariamente facturan por lo que ofrecen, pero cobran. Es decir, todos ofrecemos algo y cobramos por eso. A todos nos ofrecen algo y nos cobran por eso. Y esto va desde un partido político hasta un proceso religioso o a una organización que me ofrece alguna solución o un producto tangible. Todo aquello que nosotros cobramos o todo aquello por lo que tenemos una retribución, cobro no necesariamente el dinero, sino una retribución, vamos a llamarlo como el producto que el proceso de mercadeo ofrece. Lo ofrece a un mercado, y ese es pues como quien dice de donde vamos a pegarnos en esta conversación, porque el mercado vamos a pensar que es el sitio que puede o no ser físico, geográfico, donde ocurre el proceso de mercadeo en el que este producto tiene una transacción, ocurre un intercambio, ocurre un desempeño. Vamos a ver más adelante de qué se trata. Yo siempre he pensado que mercadeo tiene un único propósito y es satisfacer necesidades y deseos. ¿Con qué? Con un producto, un servicio, etcétera, etcétera, como lo están viendo. ¿En dónde? En ese mercado definido y determinado. Muy importante que sea definido y determinado. Y básicamente, ¿para qué? No es solo para que la gente esté muy contenta o para que la gente esté muy satisfecha o para que haya un bienestar en las personas. Voy a ponerme un poquito menos altruista en ese aspecto. El único propósito de mercadeo en una organización es lograr la permanencia y el crecimiento de la misma a lo largo del tiempo. No existe una organización que se cree para que dure 4 meses o para que dure 5 años o para que no existe. Una organización se crea con el propósito sublime, tangible o de alguna manera concreto de perdurar. ¿Con qué? Con ese producto. ¿En dónde? En ese mercado. Pero esa perdurabilidad, esa sostenibilidad, sobre todo ese crecimiento, solo puede darse si hay satisfacción. Por más que yo tenga un presupuesto robusto para poder colocar en la mente de las personas mi producto o mi idea o mi valor o mi servicio o lo que sea, si esa persona o ese grupo de personas no está satisfecho, pues la organización no va a poderse en una primera instancia mantener, en una segunda instancia crecer. Entonces, muchos dirán, es un poco soberbia esta definición porque entonces deja por fuera los demás procesos de la organización. Sí, yo tengo que decirles que sí, bajo mi forma muy particular de ver el mercadeo. ¿Es el proceso más importante en una organización? No, de ninguna manera es el más importante, pero es el único que está diseñado, ejecutado con mayúsculas, mercadeo con mayúsculas, no publicidad. Está diseñado para hacer que la organización y sus productos puedan perdurar en el tiempo y satisfaciendo a todo el mundo, satisfaciendo tanto a la gente de fuera de la organización, es decir, clientes, usuarios, seguidores, feligreses, copartidarios, etcétera, etcétera,
como dentro de la organización, ¿no? Porque aunque sea sin ánimo de lucro, una organización tiene que ser capaz de mantenerse, tiene que ser capaz de perdurar, tiene que ser capaz de trascender. Dicho estos digamos, highlights de lo que puede ser, o bajo mi punto de vista, y en este ratito que vamos a compartir, vamos a hablar, entonces uno puede decir que como una gran frase que compendia todo lo anterior, básicamente lo que ustedes ven en la pantalla. Entonces, el proceso es para que opere, es una disciplina que mercadeo, digamos que propone, es una disciplina que hace que ese producto en ese mercado satisfaga para que la empresa dure. Si me permiten, pues resumirlo de esa manera. Vamos a ver aquí mercadeo como esto. Entonces muchos dirán, ¿dónde queda la publicidad? ¿Dónde queda la promoción? ¿Dónde quedan las redes sociales? Etcétera, etcétera, etcétera. Esos son más los cómo y este es el qué, ¿no? Vamos a ver más adelante. Y por supuesto, en esta jornadita que estamos trabajando ustedes y yo, vamos a definir que el mercado es ese sitio en el que se comercializa el producto, ¿no? Entonces, donde mi producto está presente, ese es mi mercado, ¿no? Entonces, ustedes y yo podemos pensar que existe, voy a poner un ejemplo que puede sonar pues como muy atravesado, pero sabemos que existe el uranio enriquecido. Yo quiero pensar que ni ustedes y yo pertenecemos al mercado del uranio enriquecido. Ustedes y yo pues somos gente que trabajamos en lo que trabajamos y no estamos vinculados con la compra, con la venta, con el mercadeo del uranio enriquecido. Nosotros no somos ese mercado, por eso nosotros no pertenecemos a ese sitio donde se comercializa eso. Insisto, sitio no necesariamente es un sitio geográfico. Entonces, hasta aquí vamos bien. Quiero tener feedback de si están, sobre todo escuchándome bien hasta ahora. Sí, James. Vale. Entonces, a mí me gusta ver mercadeo como este panel que ustedes ven en la pantalla. Un montón de herramientas, un montón de gadgets, un montón de posibilidades y muchas de esas no las sabemos utilizar. No sabemos ni para qué son. Otras varias de esas podemos dominarlas exhaustivamente y somos capaces de identificar cuándo, para qué, cómo y cuánto la uso. Bien, con una cosa que está al centro, se llama el tiempo. No tenemos todo el tiempo del mundo, no tenemos, por supuesto, todos los recursos del mundo. La mala noticia es que organizaciones multinacionales supergigantes, corporaciones gigantescas que ya son más grandes que muchos países del mundo, también tienen un presupuesto limitado para emprender todos sus proyectos. Eso hace que entonces todos ustedes y yo, cuando tengamos un emprendimiento, cuando queremos hacer alguna cosa, de entrada nos consolamos en pensar que todos tenemos escasez de recursos y uno de los recursos que más, y además todos compartimos, es el tiempo. Entonces, todo lo que tenemos que hacer, más vale que sea en el tiempo requerido para que podamos por lo menos ver o garantizar el resultado obtenido. Entonces, mercadeo, a mí me gusta verlo como este mundo de cosas que usted ve en la pantalla. Entonces, inclusive, hay gente que es capaz de acercarse a este panel y ser capaz de identificar cuáles son los instrumentos que de acuerdo con su especialidad y de acuerdo con la necesidad pueden tomar de aquí y pueden ayudarse de otras herramientas. Entonces, mercadeo es este mundo de cosas complejas que cuando uno ve esto de frente dice, Dios mío, ¿qué es este mundo de cosas? Otros verán un mundo de posibilidades para reparar, construir, diseñar, modificar una realidad. Entonces, como mercadeo tiene este mundo de posibilidades, todos podemos pensar que todos esos elementos, esas herramientas, esas posibilidades se pueden mezclar, ¿cierto? Entonces todos pensamos en este mezclador burdo, bulk en inglés, a granel, ruidoso, podrán pensar arcaico, de que cuando uno mezcla los elementos de que dispone la disciplina de mercadeo, recuerden, un proceso, entonces échele todo eso ahí y prenda la máquina que algo bueno podrá resultar. Válido, no sabemos si potente, no sabemos si eficiente, no sabemos si eficaz.
¿no? Me gusta ver más mercadeo como esta consola. Es decir, mercadeo en realidad tiene que ver con un proceso de un fine tuning aquí, de que somos capaces de entender cada uno de los canales que aparecen en la fotografía y somos capaces de modular cuánto uso, si uso alguno de los recursos. Entonces, el mercadeo, como lo quiero plantear en esta conversación, es un proceso un poco más delicado. Algunos de ustedes podrán estar pensando o podrán decir, oíste, no, es demasiado complejo, pues es demasiado riguroso o estructurado o menos intuitivo esto que vamos a decir. No. Más adelantito hay una parte que requiere de toda su intuición para poder aportarle a esta disciplina el proceso de manera adecuada. Como el tiempo es limitado y por supuesto los recursos monetarios son limitados, entonces tenemos que ser muy eficientes y tenemos que ser capaces de identificar en dónde gasto, en dónde proceso, en dónde dedico los recursos que tengo. Entonces, por supuesto, aquí empieza uno como a preguntarse y empieza uno como a decir, bueno, cuando la primera pregunta que uno se hace de mercadeo es básicamente esta. Bueno, ¿quién es mi cliente? ¿No? ¿Yo a quién le voy a vender? Y entonces, con mucha frecuencia nos volcamos a averiguar esos quiénes son. Yo quiero plantear una pregunta anterior a esa, que de hecho nos va a llevar, cuya respuesta nos va a llevar a entender esta que está planteada en la pantalla. En realidad lo que tenemos que nosotros tener supremamente claro, y sí está en nuestras manos, es cómo es mi producto. ¿Cómo es mi producto? Esa es la pregunta más importante que yo tengo que resolver. Porque si yo no conozco mi producto, yo no domino mi producto y, por supuesto, el mercado en el que ese producto se mueve, pues difícilmente voy a poder entender quién es mi cliente. Entonces, cuando uno se hace la pregunta, entonces, ¿cómo es mi producto? Si yo vendo mermeladas, si yo vendo el diseño de muebles, o si yo vendo asesorías y consultorías, que veo pues que en el foro hay un montón de personas que se dedican a acompañar a otras personas en sus procesos y son coaches. Entonces, eso es lo que tú vendes. Tú tienes que tener claramente establecido cómo es ese producto. Cuando tú conoces tu producto más que nadie, entonces eres capaz de identificar a tu cliente más que a nadie, ¿no? Vamos a hacernos algunas preguntas sobre mi producto. Insisto, es irrelevante si sí tengo un producto que venda. Ahora la pandemia nos enseñó pues que cualquier persona que antes hacía brownies para su familia en algún domingo, gracias a Instagram o alguna de las otras redes, pues lo puede ofrecer en un empaque muy coqueto, no tiene que constituirse como empresa y entonces se vuelve una cosa muy bonita. Y ha habido pues un montón de iniciativas y las redes están inundadas de iniciativas que te ofrecen un montón de productos. Si tú no haces eso, no hay ningún problema, porque en realidad el producto es cualquier cosa que yo ofrezca, insisto, como dijimos al principio, por lo que me paguen o por lo que tenga alguna retribución. De mi producto yo tengo que ser capaz de atender y resolver las siguientes preguntas. Por supuesto, en aras de poder imaginarnos quién es mi cliente o consumidor actual. Una de las preguntas obvias es, bueno, ¿dónde se compra o dónde esta persona o dónde esta organización o dónde este grupo busca mi producto? Y cuando digo mi producto, me refiero también a los productos que son semejantes al mío. ¿En dónde ocurre esa transacción? ¿Dónde es que me buscan? Tenemos que ser capaces de identificar qué hacen con mi producto. Esto puede sonar muy obvio, pero cuando uno encuentra que hay compañías que venden un producto con una intención y de la nada aparece un cliente que hace compras muy voluminosas para que ese producto sea su materia prima para otra cosa y yo no lo pensaba ofrecer como una materia prima, entonces tengo que entender si hay una posibilidad de un canal adicional, de un negocio adicional, de una nueva oportunidad de mi proyecto empresarial que genera que mi producto, que yo pensaba que era un producto terminado, pues en realidad sea un insumo para otro proceso que puede que sea más grande que el mercado que yo tenía para mi producto terminado. Entonces, puede sonar muy obvio, si alguien me compra un champú, yo pensaría que es para usarlo en su cabello, bien,
pero si alguien me compra una materia prima, tengo que tener totalmente claro qué hacen con mi producto. ¿Por qué le gusta mi producto? ¿O por qué le gusta mi industria a ese grupo de personas? Alguna vez estaba en el negocio de los helados y entonces identificamos que el helado es ese momento feliz de la familia. En algunos casos inclusive nos verbalizaban que era la mejor forma de hacer que nuestros hijos hablaran o que compartieran con nosotros alrededor de una copa o de una bolita de helado. Entonces, entender por qué a ese grupo le gusta mi producto es vital para yo poder imaginarme esos quiénes son. El tema de la frecuencia es supremamente importante. Cada cuánto compra mi producto, cada que se les antoja, cada que se les agota, cada que ocurre algo con el precio internacional del dólar, cada que cambian las condiciones climáticas, cada que ocurre un evento deportivo de talla mundial como el mundial, es decir, cuál es la frecuencia de compra de mi producto o, insisto, de mi categoría. Porque es que hay otra cosa que es bien importante atender y es, oíste, mi producto con que más se vende. Cuando la gente compra un producto como el mío, ¿con qué otros productos lo lleva? ¿O en qué otras cosas adicionales, no sustitutivas, adicionales piensa usar mi producto? Alguna vez estábamos en el negocio de los apanados de pollo y siempre nos imaginábamos que el mercado más importante de ese producto eran las familias o las amas de casa que tenían hijos pequeños para tener un producto de mucha conveniencia. Y gracias al acceso a cierta información sobre conocimiento del consumidor, pudimos entender que en realidad era un producto que se manejaba para las personas solteras, que vivían solas, que no querían gastarse mucho tiempo cocinando. Todo esto, por supuesto, prepandemia. Entonces, cuando descubrimos que ese producto se utilizaba muchísimo con yogur, que para nosotros no está en el imaginario, entonces entendimos que era un producto que tenía ciertas condiciones de uso y cierto momento de consumo, etcétera, etcétera. Cuando no compran este producto mío, ¿cuál compran? Importantísimo tener claro cuándo o con qué se reemplaza el producto mío con otro u otro con mi producto. ¿Qué momento se sustituyen, se traslapan? Esto es vital. ¿Para quién compra mi producto? Para quien lo transaccionó, digo, para quien hizo la transacción, para quien hizo el pago, para alguien más después, para alguien más inmediatamente. Esto es muy, muy importante. Con estas preguntas y otras a ustedes que se les pueden ocurrir, uno tiene que ser capaz de hacer un ejercicio muy sencillo y es segmentar al público, segmentar a el grupo de personas a las que le hablo, segmentar, es decir, acotarlos, definirlos, caracterizarlos, porque yo con eso soy capaz de saber quiénes sí compran mi producto y quiénes no compran mi producto. Yo siempre hablo de que Marlboro, la marca de cigarrillos, se gastó un platal gigante haciéndome llegar publicidad a mí a lo largo de mi vida. El único problema es que yo no fumo. Entonces, yo no soy el mercado de ellos, pero yo sí sé quiénes son ellos. Y en algún momento de la vida, pues nos hicieron comunicación a mi generación. Y entonces, adoptáramos o no adoptáramos ese producto. Entonces, yo tengo que ser capaz de identificar quiénes son los que sí me compran y quiénes son los que no. Los que no me compran son supremamente importantes porque ese, uno, es la fuente de crecimiento de mi negocio y dos, son mis detractores también. A ellos también tengo que tenerlos muy identificados, tengo que ser capaz de o convencerlos o mantenerlos, perdónenme la expresión, a raya para que esa oposición a mi producto, recuerden que el producto es todo esto que les hablábamos al principio, pues entonces no tenga el impacto negativo en mi industria o en mi empresa, ¿cierto? Y con eso yo puedo definir el tamaño de mi mercado. Entonces, una de las cosas más importantes que uno tiene que hacer cuando tiene un producto o cuando quiere ofrecer un servicio es identificar cuál es el tamaño de mi mercado. ¿Y cómo lo identifica? Respondiendo estas preguntas. Ese tamaño, podemos estar hablando de una cantidad grande de población que está ubicada en algún sitio del planeta o que vive en cierto momento de su vida, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero yo con ese tamaño de mercado soy capaz de establecer a dónde le tiro, a dónde le apunto, ¿no? Entonces, uno tiene que hacer un ejercicio de segmentación. Y la segmentación, déjenme plantearles una
fotografía muy boba, muy sencilla, pero básicamente nos refleja cuáles son las formas en que uno puede ver el mundo. Vamos a imaginarnos, hay 27 personas, entonces son 27 personas. Entonces hay 27 personas y hay de toda naturaleza. Yo puedo segmentar esas personas o por el color, o por la cantidad de topecitos, o por la forma de su perímetro. Es decir, cada uno puede ver lo que necesite en ese grupo de personas que siguen siendo las 27 personas, o 27 empresas, o 27 países, o 27 algo, ¿no? Pero tengo que tener claro todas las dimensiones posibles, es decir, ojo con la altura, que también es una significación en este ejemplo muy sencillo, donde tengo que tener en cuenta, a mí me parece muy importante ofrecerle mi producto, mi servicio, a los que tengan cierta característica que en esta fotografía tiene que ver con la altura. No me importa el color, no me importa la forma, no me importa cuántos topes tengan, sino que tengan altura. Entonces yo con la segmentación tengo que ser capaz de identificar de ese mundo de gente, de ese mundo de organizaciones, de ese grupo grande y amplio y diverso, como se ve en esta simulación de público, cuántos son los que compran mi producto, reemplazan mi producto, frecuentan mi producto, etcétera, etcétera, que acabamos de atender en las preguntas que nos hicimos en la organización. Entonces, con ese producto definido, con esa segmentación definida, ahí sí soy capaz de establecer cuál va a ser mi mercado. Entonces, yo aquí les pido que alisten su celular, alisten el computador, alisten algo, porque entonces vamos a hacer un ejercicio un poquito sencillo. Estoy viendo que hay 18 participantes conectados en este momento a la conferencia y creo que es un grupo con el que podemos hacer un trabajo que es muy sencillo, pero nos va a reflejar algo. Si yo les pongo la tarea que primero tenemos que hacer, vamos a recorrer 7 pasos. 7 pasos para determinar mi mercado. Y donde tenemos que empezar, esto puede sonar muy obvio. Yo soy muy claro y tengo la convicción de que esto puede ser supremamente obvio. Inclusive cuando uno lo ve para atrás puede decir, pero James aquí francamente pues no nos dijo nada nuevo. Y como todo en la vida, cada vez nos aprendemos menos porque tenemos abundante información. Todo tiene que ver más es con la facilidad de implementar el conocimiento que con el conocimiento mismo, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar los atributos. Si yo a ustedes les pongo estas dos fotografías y entonces pues todos vemos claramente que son estadios. Y entonces yo les digo, ¿cuál es el mejor estadio? ¿Cierto? Esa es una pregunta que uno podría hacerse. ¿Cuál es el mejor estadio? Y entonces ustedes piensan, bueno, ¿cuáles son los atributos, las características, las especificaciones que debería tener un buen estadio? Entonces yo les voy a pedir un favor. Va a presentar un código QR, ustedes lo van a escanear. Afortunadamente ya estamos todos supremamente familiarizados con el escaneo de códigos QR, porque de entrada sí son los menús de los restaurantes. Entonces, ese código QR los va a llevar a una página donde tienen que hacer una encuestita de 3 preguntas, tienen que poner las 3 atributos que ustedes piensan que pueden definir un buen estadio. Entonces, yo los invito a que escaneen este código. Si ustedes no tienen forma de escanear este código, con mucho gusto coloco en el chat, más ya lo voy a hacer, permítanme, yo dejo de compartir. Les voy a poner en el chat una pequeña, el link para que accedan a esa misma encuesta, si no pueden acceder, porque si alguien está viendo la conferencia en el teléfono celular, pues entonces se nos va a enredar para poder ver el código QR. Permítanme, por favor, que estoy abriendo el chat y ahí les voy a colocar el link, ahí lo tienen ustedes. Entonces, háganme el favor de responder esa encuestita y van a colocar, si tienen problemas para el acceso, me van diciendo. Entonces, me gustaría que todos los 18 que estamos acá, ojalá todos, seamos capaces de contestar esos 3 atributos que en su sentir debería tener un buen estadio, ¿no? Un buen estadio. Y vamos a concluir con ese ejercicio que es no es tan obvio,
y no es tan obvio lo que les quiero plantear, porque vamos a podernos dar cuenta que de alguna forma pues todos pensamos diferente. No sé si todos están teniendo ya las respuestas o están teniendo dificultades para acceder a ellas. Si me pueden dar feedback, se los agradezco mucho. ¿Estamos bien? Sí, Warren, estamos súper bien. Ya ahí estamos llenándolo. Hola. ¿Me ven ustedes a mí? Me quedé congelado yo. Bien. Sí. Permítame, por favor, que estoy accediendo aquí al backstage de la encuesta. Estoy viendo que está aquí caída la página. ¿Todos pudieron responder? ¿Sí? ¿Sin problemas? Bien. Veo sisis, veo cabezas haciendo así el mismo mosaico aquí de esto. Les voy a proyectar enseguida, que cargue la página, sus respuestas. Y cuando yo tengo una empresa, cuando yo tengo un producto, tengo una solución, tengo una necesidad que creo poder resolver, entonces yo creo que sé las respuestas. Según yo, que soy el empresario, que soy el que provee esa solución para obtener la satisfacción, puedo saber pues cuáles deberían ser los atributos del estadio, ¿no? Y entonces, yo lo que les quiero plantear es que no es nada obvio, porque todo depende de lo que yo venda, ¿no? Todo depende de lo que yo ofrezca. Entonces, les pido por favor un poquito de paciencia, que a mí se me está acabando porque la página no me está cargando adecuadamente para poderles mostrar las respuestas que ustedes mismos dieron al momento de establecer las respuestas de lo que ustedes pensaron. Aquí ya me está cargando. Entonces, cada uno de ustedes tenía la tarea de aportar 3 desde su punto de vista. Aquí ya está. Voy a compartir pantalla otra vez. Ya que está cargada, Olga, te agradezco mucho por estar pendiente. Entonces, están viendo mi pantalla. Entonces resulta que lo que ustedes y yo contestamos, lo vemos en esta gráfica, en esta presentación, porque él solito nos dice, miren el montón, muchísimas gracias por su respuesta, muchísimas gracias por la participación y por la paciencia. Fíjense que si hubiera algo unánime, él solo es capaz de acomodarnos en el centro y de acuerdo con el tamaño de la letra, pues la respuesta que más frecuencia de aparición tuvo en sus respuestas. Comodidad,
puede ser una de las buenas alternativas que aparecía ahí, pero miren que hay de todo, desde la grama, el terreno, servicios, gradas, pasto, ubicación, y yo puedo después paquetear eso, ¿cierto? Todas las respuestas son absolutamente válidas, todas tienen sentido con lo que todos nos imaginamos que requiere un buen estadio, sobre todo cuando acabamos de ver pues la imagen, que lo que yo justamente quería era que fuera un poco contrastante de, pues es un poco obvio imaginarme cuál es un buen estadio. Entonces yo les quiero decir, si yo juego fútbol, pues evidentemente un buen estadio es el de la derecha, ¿no? El estadio con esas tribunas, con esa gradería, ese techo. Pero si yo construyo estadios, si yo vendo estructuras metálicas para hacerle techo a los estadios, si yo vendo semillas para el pasto, si yo ofrezco servicios de ingeniería para, para obras de infraestructura, mi mejor estadio es el de la izquierda, porque entonces tengo que ser capaz de identificar cuál es mi mercado. Entonces, depende de lo que yo ofrezca, no es tan obvio que mi mercado sea el estadio de la derecha, ¿no? Por eso, cuando hacemos ese ejercicio, a mí me gusta porque todos pensamos distinto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hombre, tenemos que ser capaces, desde mi conocimiento de mi producto, desde mi conocimiento de mi industria, yo tengo que ser capaz de seleccionar cuáles son los atributos más relevantes. Y evidentemente yo puedo proponer unos. Es decir, si yo soy un equipo de fútbol que le gusta el fútbol o desde la cascarita o desde el partido informal o el equipo de altísima competencia, el estadio de la derecha es el sitio en que yo necesito estar. Y como les dije, si yo ofrezco unos servicios para reparar estadios o para construir estadios, para modificar estadios, mi mercado será el mercado de la izquierda, en la fotografía que les planteé. Yo puedo proponer unos. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, hombre, la cantidad de personas o la cantidad de habitantes o la cantidad de gente que tenga cierta característica es un atributo que puede ser relevante. O a mí me gusta vender mi producto donde menos trabas haya para venderlo, por aspectos regulatorios o sanitarios o impositivos o transaccionales o lo que ustedes quieran. O la cantidad de gente que tenga acceso a cierta tecnología, que tenga acceso a la telefonía móvil, o que tenga acceso a sistemas operacionales en computadoras de escritorio, o que tenga acceso a un televisor inteligente, o que tenga acceso a, en fin, la cantidad de respuestas que ustedes tengan. Hombre, yo necesito que la gente mía entienda mi mensaje, no tengo forma de traducirlo, adaptarlo, tropicalizarlo, sino que mi mensaje tiene que ser claro y contundente y entendido inmediatamente. Entonces tengo que tener muy claros los aspectos culturales. A mí me gusta hablar del ejemplo que alguna vez vendíamos unos chocolates sabor salpicón, ¿no? Y el empaque declaraba que eran sabor salpicón. Y cuando llegamos a México, Leticia no me dejará mentir, que pues el salpicón en México es un producto muy distinto al salpicón de nosotros en Colombia. El salpicón aquí es un picadillo de frutas surtida, muy variado, muy refrescante, con un jugo de frutas de fondo, y a todos se nos hace agua la boca con el salpicón. Leticia me dirá, ¿ustedes de qué están hablando? En México el salpicón es una carne desmechada que se consume fría, sobre todo en las fiestas de la independencia de México, es un platillo típico mexicano. Entonces, cuando uno ofrece un chocolate sabor salpicón en México, mucha gente francamente dirá, me gusta lo exótico, pero tal vez eso por ahí no me va a gustar. Entonces, tengo que tener en cuenta cómo adaptar mi producto a ese aspecto cultural. Tengo que saber que mi mensaje es relevante. Yo, si estoy dispuesto a no adaptarlo, tengo que entender cuál es el atributo que mi mercado me va a tener. Hombre, aspectos comerciales. Este producto se puede vender en los semáforos. Este producto se tiene que vender en tiendas especializadas. Este servicio solamente se ofrece a través de un canal digital con acceso a Internet en ciertas condiciones de seguridad, de ciberseguridad. Este producto tiene que ver con la personalidad de alguien. Es un producto muy íntimo, es un producto que más vale que no me vean comprándolo, ¿no? Que yo mantenga como la reserva, el anonimato cuando acceda a ese producto, a ese servicio, o es mal visto que un hombre o que una mujer
utilice ese producto o lo adquiera de esa manera. Entonces tengo que tener muy claro ese mercado, cuál va a ser, porque entonces tengo que adaptar mi definición a eso. Hombre, hay una barrera política porque yo ofrezco una ideología, yo ofrezco un mensaje, yo ofrezco un pensamiento, ofrezco, divulgo, participo, promulgo, profetizo una creencia religiosa. ¿Cuál va a ser mi mercado? Hay alguna barrera geográfica en lo que yo ofrezco. Si yo vendo prendas de cierto desempeño para cierto clima, entonces tengo que tener en cuenta que el otro clima de otra parte del mundo. En fin, estos son como quien dice los grandes mundos que tengo que tener en cuenta cuando defino los atributos. Entonces, primer paso, hacer una lista de los atributos. Segundo paso, seleccionar esos atributos. ¿Qué es atributo? Característica, rasgo, especificación, lo que ustedes quieran nombrar. Lo tengo que seleccionar. Pero tengo que ser muy concreto. Pues no se vale decir cantidad de gente. No, más vale que seamos capaces de decir, mi producto es un producto para zurdos. Yo le tengo que poner número de habitantes zurdos. Ese es un atributo importantísimo para mi producto, porque es solo para personas que no son diestras, zurdas. Perfecto. Tengo que ponerlo muy en concreto, tengo que ser capaz de aterrizarlo. Sobre todo, y créanme que le da mucha vuelta a ustedes, que son las y los coaches, cómo concretar aquello, ¿no? Yo le hablo, porque yo veo, yo desconozco mucho el mundo del coaching, pero veo que hay varias corrientes, varias certificaciones, supongo que hay la reputación de ciertos institutos o de ciertas instituciones o de ciertos pensadores o de algunos proponentes. Entonces, depende de ese producto que yo tengo que ser capaz de identificar a quién le habla. Puede que haya unos, voy a decir cualquier animalada, les pido que me disculpen. Habrá unos que son muy para niños o para gente joven, habrá unos que son para profesionales, habrá otros que tienen que ver más con gente que está en otra etapa de su vida, que más bien tiene una perspectiva distinta y quiere dedicarse a otra cosa. En fin, habrá como ciertos rasgos que permiten segmentar ese mercado de gente que tiene un problema o gente que quiere una aspiración o gente que tiene, etcétera, etcétera, y hacerlo en concreto. Entonces, tenemos que ser capaces, y es un ejercicio un poco intelectual, de concretar algo que, ¿por qué? Porque más adelante vamos a ver por qué tiene que ser una cosa un poco concreta. Entonces, después de seleccionarlo, tengo que hacer una listica, ¿cierto? La característica A, B, C, D, X, Y, Z, W, ¿no? El rasgo, la característica, el atributo. Si yo vendo un producto de consumo masivo, es decir, es para todo el mundo, supongamos, un shampoo para el cabello, entonces yo podría pensar que donde más gente haya, con más pelo, ese es un mercado que va a ser para mi producto. Es una característica, número de habitantes con el cabello largo, porque es que mi producto es para las personas que tienen rastas, vamos a suponer. Bueno, entonces mi producto es específicamente formulado para ese tipo de contextura de cabello. Perfecto, entonces, número de habitantes con rastas, ¿cierto? Esa es una característica, etcétera, etcétera. Uno las formula. Pero puede pasar que es que yo no tengo tan claro cuáles son esas características. Entonces, se vale preguntar. Si yo construyo estadios, entonces yo puedo acceder a hacer una pequeña encuesta, buscar en internet, hacer una convocatoria a un montón de gente para decirles, oíste, ¿vos qué opinás de cuál es un buen mercado? ¿Cuáles son los atributos que tiene que tener un mercado para yo poder manejar mis productos? Entonces uno puede hacer esas preguntas que le ayuden a sacar esa lista a las personas. Después vamos a ver que hay cosas que sí las tengo que hacer yo. Pero por ahora es muy importante que me ayuden las personas, que me vean los públicos participantes, etcétera, etcétera, que sean capaces de ayudarme a pensar cuáles son esas características que tengo que tener. Un día hice este ejercicio con un grupo y les decía, bueno, ¿cuáles son las características que tiene que tener una panadería? Yo quiero abrir una panadería. Entonces todos hicimos 20 encuestas y hubo 20 respuestas distintas. Estos decíamos, wow, somos muy distintos. ¿De dónde? Si a mí me preguntan, yo abriría una panadería en un sitio que tenga estas y estas y estas características, pero resulta que es que la panadería no es para mí, es para un público. Le tengo que preguntar al público.
Entonces me dieron un montón de respuestas y fui capaz entonces de establecer, ok, parece que la ubicación, parece que la ventilación, parece que el parqueadero, etcétera, etcétera, etcétera. Después de eso, tercer paso, yo tengo que ser capaz de ponderar, de darle como un atributo, un peso específico a cada uno de estos atributos. Yo les daría como tip, no hagan una lista de 43 cosas, de 15, de 17 cosas, no, 5, 3, si mi producto es muy específico, 3 atributos son suficientes, 8, una cosa que sea menor de 10 para facilidad de toda la metodología. Le tengo que ser capaz de dar un peso específico. Yo tengo que decir, por ejemplo, que la característica A es como el 20% de la importancia de la identificación que yo quiero realizar. La característica C, no es tan importante, pero hay que tenerla en cuenta. Pero la característica D es prácticamente, mejor dicho, eso es muy importante. Ese atributo es supremamente importante. Entonces uno asigna una ponderación a esas características y lo que sigue después es calificarlas, cada una de esas características para cada grupo evaluar. Supongamos la panadería, el ejemplo de la panadería. Entonces yo, una vez que defino los atributos, una vez que defino la ponderación o el peso específico de esos atributos, entonces digamos que someto a prueba cada uno de esos atributos en la ubicación A, en la ubicación B o en la ubicación C, ¿cierto? Entonces, la ubicación, en el caso, por ejemplo, de la panadería, cada ubicación me va a responder una calificación. Yo les sugiero que la escala no sea de 1 a 10 y que no sea pues de 1 a 100, ni que tampoco sea de 1, 2 y 3, sino que sea una escala reducida pero impar. ¿Por qué? Porque entonces, por ejemplo, en lo que estamos viendo en la pantalla, ustedes van a decir, bueno, la característica A, que pesaba el 20%, en el mercado 1, slash grupo 1, slash ubicación 1, slash, es decir, en lugar de mercado ustedes pueden poner el público, grupo, estructura, país, ciudad, etcétera, etcétera. Ese sitio, ese mercado, ese grupo a analizar en la característica 2, perdón, en la característica A, de 1 a 5 saca 2. En la característica B saca 5. Es el mejor. O sea, ese sitio, supongamos en la panadería, ese sitio en la característica B saca 5 porque cumple con todo lo que se necesita, ¿cierto? Y así uno, digamos que califica de 1 a 5, yo propuse de 1 a 5. Y puede ser de 1 a 3 y varias características sacar la misma nota. Me gusta que sea de 1 a 5 para que haya dispersión, para que se separen, digámoslo así, los marcadores. Entonces, el grupo 1, en la característica A, B, C y D, saca esas calificaciones. Igualitico, a mí se me ocurrió decir que tengo 5 mercados o 5 hipótesis o 5 grupos o 5 frentes de evaluación y a todos los califico, ¿cierto? A mí en mi ejemplo lo quise hacer de 1 a 5, ¿cierto? Entonces el mercado 2 saca 5 en la característica A, el mercado 3 saca 5 en la característica D y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces uno tiene, como te dije, toda esta calificación. Hombre, yo no sé cómo calificar el mercado 1, 2, 3 o 4 o 5. Uno puede hacer investigación de mercado. Solo que cuando pensamos en investigación de mercado se nos para el pelo. Entonces nos imaginamos encuestas, esquina, gente, camisetas, tablitas, Google Forms, lo que sea. No tan exhaustiva como queramos. Pero la verdad es que uno simplemente puede preguntarle a gente que está en ese mercado 1, en el mercado 4, oíste, ¿cómo es eso por allá? O a un grupo de personas de cada mercado, oíste, ¿cómo es eso por allá? Etcétera, etcétera. No tiene que ser pues como una cosa totalmente robusta a nivel estadístico. El quinto paso es, bueno, entonces ponderemos la calificación. Acordémonos que hemos asignado un porcentaje de relevancia, después calificamos, ahora saquemos entonces el resultado de, con esa relevancia, con esa calificación, ¿cómo le va al mercado 1? Aquí está en la pantallita el ejercicio de matemáticas. A veces muchas personas de ustedes podrán decir, no, yo veo números y me horrorizo, yo no quiero saber de eso. Pero es muy sencillo.
Entonces, uno puede fácilmente concluir. Alguien levantó la mano. Olga, por aquí me levantó la mano. Estoy viendo porque estás en la pantalla. James, parece que estás compartiendo solamente los resultados de mente y no hemos visto nada de tu presentación. ¡Ah! Y aquí Y estamos todos tomando nota. No, ¿cómo así? Uy, no, no, no. Pero estabas tan Olga, ¿cómo así? entusiasmado. No, no. O sea, que llevo todo este rato hablando en el vacío. No en el vacío, No, no, en no, los oídos de nosotros aquí tomando notas Sí, desesperadamente. pero no En el sé. vacío no, se entendió todo. No, no. Tomamos nota de todo. Interesante. No puede ser. A ver, ustedes ahí me están viendo y me están escuchando, ¿verdad? Sí, Y sí, me están viendo a mí. sí. 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 No, Pero no te preocupes, James. Ahorita, compártela, pero lo otro creo que todos tenemos notas, todos hemos escuchado, todos no nos habíamos dado, a lo mejor nos habíamos dado cuenta, pero realmente no hace No, es que falta. yo que estaba haciendo todo un despliegue, ya estaba contando el último capítulo de la obra y ustedes me dicen que no, que apenas están viendo los titulares. No. Pero íbamos tomando aquí nota, vea, desesperaditos. Bueno, pido validación. ¿Qué están viendo en la pantalla en este momento? Seleccionar los atributos, el El paso número 2. Ok, bueno, está bien. Entonces, no, qué horror. Gracias, Olga, por el feedback. Entonces yo les digo que uno le pone un porcentaje. Voy así muy breve a pasar por acá para que visualmente vean lo que ustedes apuntaron por ahí en sus notas. Entonces, tenemos como quien dice la ponderación de cada atributo. Entonces, lo que hacemos después es calificar cada mercado en relación a cómo saca la calificación. Ese mercado es las grupos, la ubicación en la característica A, B, C o D, y así lo hacen para todos los grupos que quieren evaluar. Eso es lo que les estaba diciendo. Y yo aquí feliz porque ustedes estaban viendo mi pantalla. No, ustedes prácticamente a capela. Bueno, qué pena. Entonces, uno califica los mercados. Y aquí es donde yo les decía, pues uno puede preguntarle a la gente, oíste, en tal parte, ¿vos crees que en la característica B de 1 a 5 cuánto saca? Etcétera, etcétera, etcétera. Después, pondera el resultado. Aquí era donde ustedes me alcanzaron y me dijeron, devuélvete que la anterior curva no te seguí. Entonces, en la característica A, este mercado que pesaba el 20% sacó 2. Cuando yo aplico una formulita sencillísima de ponderación, multiplico esa 2 de calificación por el 20% de ponderación, entonces ese mercado 1 en la calificación ponderada de la característica A saca 0.4. Después multiplico 5 que sacó por la característica de B que saca que era el 30%, saca 1.5, ¿cierto? Y así califica todos los mercados y así pondera todos los mercados. Entonces, cuando uno tiene una cosa numérica, digamos que se aleja de la subjetividad, se aleja de la opinión, se aleja de la intuición, y por eso les decía ahorita, la intuición es muy importante, pero para determinar la característica, A, B, C o D, y la ponderación de esa característica. Entonces, hasta ahí nos ayuda la intuición, hasta ahí nos ayuda el feeling, el conocimiento de la industria, esto que en el fondo de mi corazón me late, yo creo que por aquí me la juego, y entonces hasta ahí está el feeling. Lo que sigue es ponerle números y ponderación a esto, de tal forma que cuando uno saca estas calificaciones, entonces es capaz de puntuar, ¿cómo? Sumando las calificaciones ponderadas del mercado 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? ¿Están viendo esa calificación? Bueno, gracias. Entonces, ¿qué pasa? Con esta calificación es muy obvio saber que el mercado 2, slash, grupo 2, slash, público 2, slash, país 2, ciudad 2, etcétera, 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 sacó el puntaje más alto. Y que entonces, en segundo lugar, el mercado 1 y en tercer lugar, el mercado 3. Entonces yo con esto le quito un montón de paja, de basura al análisis y enfoco todos mis esfuerzos en los mercados en ese orden: 2, 1,
y 3. Si me quiero ir despacio, cojo el 1, perdón, el 2, el que salió de primero, y lo expando, etcétera, etcétera, etcétera. Si me quiero ir un poco más rápido, me voy con los 3 a la vez. Todo depende de qué tan diversos sean esos grupos y qué tantos recursos, no solamente monetarios, sino de energía, atención, etcétera, etcétera, demanden de mí o de mi organización. Entonces, con eso uno es capaz de decir, ok, ya sé, descarto por completo el mercado 4 y mira, era lo que yo más, a lo que más fe le tenía. No, porque calificaste y le pusiste una ponderación y ese salió como quien dice el peor rankeado. Entonces ese por ahora no lo vamos a atender. Con eso soy capaz de entonces irme para el paso 7 y es el último paso. Muy fácil, entre comillas. Bueno, ya sé para dónde. Y que no nos pase como la película de Nemo, Buscando a Nemo, la última escena de la película de Nemo, ustedes recordarán, es que por fin se liberaron todos los peces del acuario, todos salieron de la pecera, ya todos están libres en el mar, cada uno en su bolsita, y están flotando, y después de la felicidad de que encontramos el mercado identificado, y ahora, ¿qué hacemos? Con eso acaba la película de Nemo. Ahora empieza el proceso grande de mercadeo, que es lo que determinamos el go-to-market. Ok, ya sabemos cuál es ese mercado. Entonces lo que sigue es aplicar esta consola fina de tantos canales como complejidad queramos tener y empezar a atender la famosísima mezcla de mercadeo. Eso pues es ABC para cualquier persona de mercadotecnia y es la famosísima mezcla de los elementos de mercadeo. Entonces todos sabemos que existe pues una P que es el precio, bien, tendrá sus complejidades, etcétera. Tendrá otra P que es la P de promoción, no de rebaja, ni de oferta, ni de descuento, sino de promover. Me gusta hacer esa claridad porque todos pensamos que la promoción tiene que ver con rebajar el precio y en realidad estamos hablando de divulgar, de dar a conocer, de promover y tendrá que ver con el producto y con el mercado, cosas que ya vimos. Pero resulta que hay uno de los elementos de la mezcla de mercadeo que cada vez cobra más relevancia. El servicio. El servicio, el servicio y el servicio. ¿Por qué es tan importante el servicio? En este mundo globalizado, cada vez es más fácil que cualquiera ofrezca mi producto. Y yo con todo respeto y sobre todo desde mi ignorancia, cuando yo veo que hay un montón de personas que ofrecen o que tienen capacitación en coaching, yo digo, bueno, hay muchos que ofrecen un producto semejante, no sé si sea el mismo, pero el producto cada vez más es muy fácil que alguien más ofrezca un producto como el mío, brownies como los míos, paletas como las mías, comida a domicilio como los míos, el servicio de domicilio, como el, etcétera, 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 etcétera. De los productos cada vez están más fácilmente copiables, más fácilmente replicables. Con eso, digamos, el precio, el producto y la promoción, digamos que están más fácilmente copiables. Insisto en la palabra copiar, no como piratería, sino como que me pueden rastrear, espiar, monitorear y aplicar la misma, y en tiempos muy cortos. Pero resulta que hay un elemento que es el gran diferenciador en la industria, en el mercado de cualquier cosa que se ofrezca, y es el servicio. Y el servicio, a mí me gusta, digamos, abrirlo, porque en realidad en este mundo, la pandemia nos enseñó, por contraste, cómo es de importante la relación con las marcas, con el producto, con quien ofrece, divulga, promueve, incita, etcétera, etcétera, ese producto. Yo me quiero relacionar con ellos. Ahí es donde los famosísimos chatbots en las páginas web nos sacan de quicio, porque es que no me están hablando a mí, están hablando como máquinas, o las grabadoras en los servicios telefónicos, los menús interminables. Cuando por fin encuentro con quién hablar, virtual o presencialmente, entonces me siento atendido, siento que a mí me están escuchando y me van a dar una respuesta. Entonces se establece una relación. Y en este mundo, algo que sobre todo ustedes con ese tipo de eventos y de iniciativas están promoviendo es relacionémonos, ¿no?
De la relación surge por fin una emoción, por fin. Y entonces el tono de la voz de quien me atendió, la presentación personal de quien me atendió, de la actitud y la aptitud de la persona con la que pude interactuar, me vincula de inmediato y me hace olvidar el producto. De esa emoción de que por fin alguien me escuchó, nace una satisfacción. Ya la satisfacción no la da el producto, aunque el producto sea maravilloso. La satisfacción la da el servicio que ofrece ese producto. De esa satisfacción, pues, estamos en capacidad de hacer la referenciación. De las grandes cosas que ha hecho el mundo de las redes sociales o de la comunicación instantánea es tener la capacidad de que una persona influya en otro montón de personas sin tener que pagar una fortuna, como lo hacían hace 30 años, a través de los medios masivos de comunicación. Hoy, una persona con un adecuado canal de comunicación, un adecuado mensaje, es capaz de llegarle a un montón de gente únicamente porque se referencia boca a boca, ¿no? Y por supuesto el fin, la consecuencia, yo digo que únicamente traerá un buen servicio, es más ventas. Yo creo que de eso es que se trata lo que estamos conversando hoy. Es tener la capacidad de llegarle a más personas. Pues en últimas todo se reduce al bill metal, ¿no? Pero si yo ofrezco algo, y cuando digo bill metal, hablo de la remuneración de lo que yo ofrezco, pero le quiero ampliar el concepto, no es el bill metal, es la remuneración, la retribución. Si tú quieres sentir satisfacción, esa es tu retribución, con esto vas a poder obtener más de eso que estás buscando. Entonces, con esas más ventas es con que termina esa identificación. Entonces, viendo en retrospectiva, nosotros lo que hicimos fue poder como hacer un recorrido sobre identificar mi producto, identificar los atributos que ese mercado, ese producto va a tener, poderlos seleccionar, establecerles como una relevancia, una preponderancia, una ponderación a esos atributos, calificar diferentes grupos de interés, como dijimos, llámese como se llame, pero le dijimos mercados, esos diferentes atributos a la luz de esos mercados con ese peso específico, y eso nos da de entrada, yo no digo el descartar otros, sino ordenarlos de manera distinta. Entonces, los esfuerzos que yo dedique a atender ese mercado 1, ese mercado 2 en la puntuación que obtuvimos, van a ser mucho más eficientes, van a ser mucho más eficaces y voy a poder lograr en más poco tiempo, lo que sea que eso signifique, más ventas. Voy a poder ser más efectivo a la hora de destinarle recursos a ese mercado. Entonces, yo quiero ponerles un video muy corto, ya con esto vamos a terminar y abrir el espacio para las preguntas en el caso de que queden suficientemente confundidos. Entonces, un video muy corto que quiere, en todo caso, proponerles que sí, esto es una metodología, no es la perfecta, no es la última en el mercado, no, es solo eso, una metodología, pero en últimas hay algo detrás de eso que prevalece y yo les quiero compartir aquí un video, permíteme por favor, lo tenía abierto pero se me estaba colgando mucho mi computador y les voy a pedir que un poquito de paciencia para abrir ese video que, como les digo, es muy corto. Ya se los pongo aquí, ya les voy a compartir la pantalla de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué me gusta este video? Porque en últimas nos plantea que hay algo subyacente a cualquier metodología, cualquier certificación, cualquier formación, cualquier pedigrí académico, cualquier cosa que tengamos, incluso al amplísimo y vasto conocimiento que James les acaba de compartir. Y esa cosa subyacente es lo que vamos a ver a continuación y espero que lo disfruten. No interesa si ya lo vieron, no quiero que esta sea una premiere, sino que simplemente lo veamos con estos ojos que les quiero como plantear en este momento
Quiero validar si están viendo mi pantalla en este momento. Sí la están viendo, ¿verdad? ¿Me pueden hablar? Que no lo tengo. Sí, sí, sí. Bien. Corre video. No se escucha, James. Yo creo que no le pusiste cuando compartir que comparta audio. Permíteme, me saco de aquí un segundito. ¿Qué me decías? Que no se compartió el audio, yo creo lo tienes que dejar de compartir y cuando lo compartas poner que estás compartiendo con audio. Una excusa pues con esas dificultades técnicas. Se lo podrías mandar si quieres el link a Olga y para que Olga lo pueda compartir. Es que me va a pesar mucho, son 89 megas y de pronto No, nada más como el link de dónde lo estás bajando, ¿lo tienes? O si no, a ver. Porque lo edité, lo tuve que hacer un poco más cortito. Ok. Entonces, ahorita que compartas, en tu parte inferior, cuando dice que vas a compartir, te debe de aparecer algo que dice compartir audio, share audio, algo así. Ah, sí. Share sound. Ajá, ese. Ya. ¿Ya sí ve mi pantalla? Sí, nada más que el audio lo tienes que hacer lo tienes que hacer grande. Ajá. Sí, ya ve. Solamente estaba validando. Sí, lo estamos viendo. Vamos bien aquí, ya va a correr el video. Así es. Ya lo escuchamos. Mi nombre es Carlos Páez y participé en aquel vuelo en el año 1972, aquel equipo de rugby que iba a cruzar los Andes para jugar un partido de rugby en Chile. El avión cayó en los Andes y tuvimos que permanecer durante 70 largos días con sus noches en aquella historia increíble, de la cual seguimos hablando hoy, de la cual se han hecho 3 películas, se han escrito 26 libros, 9 documentales que la convierten sin duda, como dice la National Geographic, en la historia más increíble de supervivencia protagonizada por gente del común. Si yo hubiera sido un observador externo, yo hubiera dicho, y cuando se decía que habían sobrevivientes, yo hubiera dicho, Carlitos Páez no se salvó. ¿Por qué? Porque yo era un hipocondríaco, todo el tiempo me imaginaba que tenía enfermedades, yo llevaba remedios, era un malcriado. Sin embargo, la cordillera hizo que yo me transformara, que yo me diera cuenta de que servía para algo, de que era un tipo útil. O sea que para mí fue una experiencia importante en mi vida porque me hizo dar cuenta de que yo era un tipo que tenía mis valores, que muchas veces no los sacaba a relucir porque, bueno, no tenía la necesidad. Yo ahora sé las cosas que yo puedo hacer, o sea que para mí fue bien importante como experiencia. Y bueno, y eso hizo que yo saliera adelante. Naturalmente que un poco de suerte tenés que tener, pero yo creo que la suerte también es el cuidado de los detalles y nosotros hicimos lo imposible para salir adelante. Entre todos juntos nos transformamos en una especie de máquina para vivir con lo que aportaba uno, con lo que aportaba otro. Y así fue, es netamente grupal, acá no hay individuos, ni hubo un líder absoluto para nada en la historia. Creo que fue un liderazgo por mayoría, a tal punto que para el lado que nosotros salimos fue el lado equivocado. ¿Por qué? Porque la mayoría, haciéndole caso al copiloto que había dicho que habíamos pasado Curicó, tomábamos el camino, lo que nos había dicho el piloto. Pero había alguien, Roberto Canessa, que decía que el lugar para salir era para el otro lado. Pero nosotros salimos equivocadamente, pero lo importante es que nosotros, aún equivocados, pero con pasión, con actitud, con ilusión, con corazón, aún equivocados llegamos igual. Que muchas veces el ser humano quiere vivir historias perfectas, y no se trata de historias perfectas, se trata de historias con ilusión, no se trata de historias perfectas, se trata de historias con pasión, no se trata de historias perfectas, se trata de historias con actitud. Aún equivocados llegamos igual. Fue
Yo les quería compartir esa... Les quería compartir ese mensaje, porque más allá de la técnica, más allá de la técnica, de la metodología, de lo que ustedes quieran, la de James, la de que ustedes conozcan y la que ustedes perfeccionen. ¿Me escuchan aquí? ¿Sí? Bien. Pues es que en últimas todo tiene que ver más con la fuerza del corazón, la capacidad de darle para adelante. Me gusta este mensaje porque él dice, equivocados como estábamos, ineficientes como fuimos, pues salieron al otro lado a contar la historia tantos años después. Pero más allá del paso correcto en el ejercicio que les planteo, ponderación adecuada, calificación precisa, siempre está detrás es el no dejarnos de las circunstancias, el darle para adelante. Y el mensaje con esto era que ustedes conocen más que cualquiera en el resto del planeta su producto, su potencial, sus motivaciones. Y todos las tenemos, solo que no todos las compartimos o no todos las conocemos. Y esta metodología lo que quiere es darles una manito en esta gana de emprender, en esta gana de imaginarnos algo distinto, pero siempre con la gasolina del corazón detrás. Por eso les quiero como abrir este espacio para ver si hay alguna pregunta en particular y si no, pues en cuyo caso, pues darles las gracias. Escucho. Yo voy a poner algo, James, más que preguntas, creo que lo que puedo decir es que es como si hubieras hecho la luz. No sé cómo decir, o sea, algo que para muchos de nosotros, tú lo estabas comentando hace rato, varios de nosotros a lo mejor nos dedicamos, no solo coaches, sino al área de servicios, ¿no? Pero cómo poder aterrizar, esto me gustó mucho, cómo nos llevaste de la mano en cómo poder aterrizar, cuál puede ser mi mercado. Y eso que tú decías, que a lo mejor lo que es como lo que me late, termina no siendo necesariamente el que pueda ser mi mercado, ¿no? Entonces, por ahí sería. Pero yo, pensándolo bien, sí tengo una pregunta. ¿Cómo poder esto que tú dices, cómo sé si hay manera de seguir esta fuerza del corazón que haga como ese match con los números, con lo que me dice algo y que a lo mejor a mí no me haga sentido, ¿no? O sea, porque los números a lo mejor dicen algo que no tiene que ver con mi intuición. En últimas, la magia de los números es que en realidad todo puede traducirse a números. El tema es escoger el camino adecuado para llegar a ellos. Cuando estaba configurando esta presentación, trataba como de decir, bueno, por mi experiencia que yo, entre otras, siempre he trabajado en empresas, como bien lo decía B2C, B2B, productos tangibles, es, digamos, para mi mente, además ingenieril, muy fácil estructurar y armar y todo. Cuando ofreces un servicio, sobre todo en el caso del acompañamiento a las personas desde la persona, es decir, Leticia, tú tomaste una certificación en la que seguramente había otras compañeras y compañeros contigo. Todos recibieron la misma información, pero resulta que esa misma información resonó en cada uno de ustedes de manera distinta por lo que cada uno de ustedes es. Por eso cuando hice la introducción de la primera parte de la presentación hablaba, conozcan su producto, porque el servicio que ofrece Leticia es como Leticia, no como el titular que está colgado aquí atrás en un marquito que dice que recibiste una formación X, Y, Z, sino al estilo Leticia, el efecto Leticia. Entonces, como Leticia sabe cuál es ese latir y sentir de su corazón, es capaz de decir, voy a ponerme ejemplo, me voy a meter en tu cocina. Supongamos que es que tú tienes una gran resonancia, una gran capacidad de llegada a las personas
a las mujeres en condición de abandono, supongamos. Entonces, tú puedes decir, no, el atributo más importante, eso de la lista que yo sea que haga, esta es la más importante, las mujeres de cierto rango de edad que están en condición de abandono. También atiendes o has escuchado o has acompañado a jóvenes recién graduados de la universidad. Bien, chévere. Pero puede que ese no sea tu público, porque es que Leticia es así. Leticia tiene una resonancia muy grande en cierto público, por lo que tú eres, o por la forma como tú expresas, o por lo que a ti te ha gustado, o lo que te ha pasado. Entonces, yo siento que ese resonar del corazón, cuando tú eres quien ofrece tu propio servicio, es de una gran potencia. Es decir, si yo ofrezco, no hay un extremo totalmente burdo, un champú para el cabello. Ese champú lo tengo en la mano. Ese champú tiene una fórmula, unos atributos y unas promesas que debe cumplir. Quita, repara, extiende, aclara, oscurece, lo que sea que sea. Eso es incontrovertible. Ese champú lo metes a un laboratorio, es capaz de verificar que todo eso lo cumple. Bien, fácil. Entonces yo tengo que conocer esa fórmula del champú para poderlo promover y divulgar. Bien, no importa quién lo mire, todos van a llegar a la misma conclusión. Ese shampoo quita la caspa. Bien. Pero cuando el producto no es tangible, y es más, va desde tu trayectoria, experiencia, formación y persona, entonces todo lo que tú digas desde tu corazón es absolutamente poderoso y nadie lo puede controvertir. Entonces, tú eres capaz de establecer, redactar, plantear esos atributos y eres capaz de ponderarlos más que nadie. Tú tienes la razón. Lo más importante es mi planteamiento. Conoce tu producto para poderlo después ir a buscar y saber cuántos son los que a los que les vas a hablar. No sé si pude ampliar tu... Sí, gracias. Me encantó lo de efecto Leticia. Gracias, Sí, gracias. sí, gracias. No sé si hay alguien más. No, Warren. James, en el chat nos dicen que fue muy bueno tu video, muy clara la ponencia, muy clara, gracias. Bueno, creo que estamos bien. Yo te digo que me encantó porque encontré muchas cosas. Tenía una pregunta, pero no sé si realmente tengamos mucho tiempo. Y es, cuando una persona está comenzando y tiene una idea, ¿cómo establece ese mercado? Yo creo que esa podría ser otra charla para otro día. Que Sí. nos cuentes. Cuando alguien tiene una idea nueva y la quiere lanzar, pero dice, ¿cómo si me meto o no me meto? O sea, ese análisis anterior entre la pasión de lo que tú quieres y entender si eso no es. Bueno, yo creo que vamos culminando. ¿O alguien tiene alguna pregunta? Bueno, por el momento, James, mil y mil gracias por haber aceptado esta invitación al Congreso Sumar Nexus 2022. Ha sido un placer que nos hayas navegado por toda esta herramienta para identificar nuestro mercado, y la enseñanza más grande es conoce tu producto, y entre más conozca tu producto, pues más fácil va a ser encontrar tu mercado. Gracias. Mil gracias por compartir este espacio al Grupo Sumar. Gracias por haber facilitado este espacio. Leticia, gracias por este maravilloso evento que hemos estado aquí juntos, y obviamente a los que nos están viendo en presencia y luego en diferido, por estar aquí y compartir la sabiduría que James trae. Recuerden que 1 más 1 no es 2. En sumar esto que hacemos es que multiplicamos nuestro conocimiento, nuestra experiencia, y los esperamos esta tarde a las 5 de la tarde, Ciudad de México, ¿no? Bueno. Sí, no, ahorita en 15 minutos En 15 iniciamos. minutos. Así, en 15 minutos iniciamos la que sigue. Pues yo les agradezco mucho a ustedes la invitación, la convocatoria, permitirme este ratito, y les agradezco mucho su atención y participación, y como dije en la última diapositiva, pues muchos éxitos, lo que sea que signifique éxito para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, James, y gracias a todos los que estuvieron aquí presentes hoy. Gracias.